Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar ahora con la actividad número 3, el objetivo de integrales. Ya en las dos actividades anteriores vimos cómo calcular el área bajo una curva de una función mediante aproximaciones, ¿no? Vimos que introducíamos una cierta división en un intervalo debajo de la función y eso nos daba ciertos rectángulos dentro que nos daban aproximaciones que después calculando un límite al infinito me permitía calcular con exactitud el área bajo la curva. Sin embargo, vimos en esas dos actividades cómo es bastante complicado hacer ese cálculo, ¿no? Vimos solamente para funciones muy sencillas en cierto intervalo y era un tanto complicado, entonces vamos a buscar una manera más eficiente, más fácil de poder calcular el área bajo una curva y para eso vamos a introducir nuevos objetos de estudio. Vamos a empezar con lo que se conoce como antiderivada de una función. ¿Vale? Entonces, esta se define así. Dada una función f de x, una antiderivada de esta función en un cierto intervalo i es otra función que en general se denota así. Si esta es f minúscula, esta se pone como f mayúscula. ¿Sale? Entonces, otra vez, si tengo una función f minúscula, una antiderivada es otra función que llamo como f mayúscula, de forma que al derivar esta función obtenga la función original. Entonces, otra vez, una antiderivada es precisamente, o sea, más bien por eso se llama antiderivada, porque ese es el proceso contrario. Cuando ustedes tienen una función y la derivan, obtienen otra función. Pues el proceso inverso es lo que se conoce como antiderivada. Entonces, de nuevo, si tengo una función, una antiderivada es otra función, de manera que esa nueva función al derivarla me dé mi función original, que es lo que tengo escrito acá. Vamos a ver como un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo la función f mayúscula de x igual a x cúbica, lo que les decía, pues su derivada es la función 3x cuadrada, ¿sale? Pero entonces, la derivada de esta función de x cúbica es 3x cuadrada, pero una antiderivada de 3x cuadrada, pues es precisamente la función x cúbica. Entonces, de aquí hacia acá derivo, pero de aquí hacia acá es lo que se conoce como antiderivada, ¿sale? Entonces, es lo que pongo acá. Si f de mayúscula resulta ser una antiderivada de esta función, que sería mi f minúscula. Otro ejemplo, ahora tomemos esta función, la función g mayúscula de x igual a x cúbica más 4. De nuevo, si yo derivo esta función, la derivada de x cúbica pues es 3x cuadrada, la derivada de 4 es 0. Entonces, fíjense, si tengo esta función y la derivo, obtengo 3x cuadrada. Quiere decir que si tomo esta función como f minúscula, la función 3x cuadrada, pues esta es una antiderivada, ¿sale? Y fíjense que además dije una, no la antiderivada. ¿Por qué se le dice una? Porque esto me acaba de decir que no, las antiderivadas no son únicas. Me tomé la función f minúscula igual a 3x cuadrada y aquí obtuve una antiderivada que es x cúbica más 4. Pero si se fijan, la función f mayúscula de x igual a x cúbica también es otra antiderivada, ¿no? Porque al derivarlas, si yo derivo g, obtengo 3x cuadrada y si yo derivo esta función f, también obtengo 3x cuadrada. Es decir, esta y esta, al derivarlas, me dan esta función. Es decir, la antiderivada no es única. Sin embargo, la forma de todas las antiderivadas es muy parecida. Fíjense entonces que aquí obtuve una antiderivada que fue x cúbica y aquí otra es esta x cúbica más 4, pero si en vez de más 4 le hubiera puesto, por ejemplo, más 5, o sea, si hubiera tomado la función x cúbica más 5, también si la derivo, pues como la derivada de la constante es 0, pues me vuelve a dar esta. Y entonces, en general, si tengo esta y le sumo una constante y esa función la derivo, irremediablemente termino con esta como su derivada. Eso lo podemos poner como una proposición, entonces se cumple esto siempre. Si f mayúscula es una antiderivada de la función f en un intervalo y g es otra antiderivada de f, o sea, tengo dos antiderivadas, siempre va a pasar que una de ellas es la otra más una constante, ¿sale? Entonces, otra vez, ¿qué estoy diciendo? Que si yo tengo una función y tengo dos antiderivadas de esa función, va a pasar entonces que una de estas es la otra más una constante. Siempre, siempre las antiderivadas son así. Pero entonces, como podemos ver, si yo tengo una función y tiene una antiderivada, entonces tiene una infinidad
de antiderivadas. Todas esas antiderivadas se les pone un nombre y se les conoce como integral indefinida. En general, entonces, si tengo una función f de x y f mayúscula es una antiderivada, ¿no? Entonces, el conjunto de antiderivadas, toda esta infinidad de antiderivadas se le conoce como integral indefinida de f y se le denota así como una s alargada que se lee como integral. Luego se pone la función, que es de la que estoy calculando la antiderivada, que es f de x, y este dx se pone aquí como un indicador, un indicativo de que estoy calculando la antiderivada de esta función respecto a la variable x, ¿vale? Y en este caso la integral pues es el conjunto de todas las antiderivadas, por eso se pone f mayúscula y se pone más c, que indica que es esa función más todas las constantes, ¿sale? Por eso a esta forma de interpretarlas se le escribe así. Entonces, como les decía, este símbolo se lee como integral de f respecto a x, y a este término, al c, que estoy poniendo acá en esta, que como les dije es cualquier constante, se le conoce usualmente como constante de integración, y al símbolo dx se le conoce como variable de integración. Más adelante voy a explicar un poquito más de dónde surge este símbolo, el dx. Es como una forma de interpretar el cambio que va ocurriendo. Acuérdense que cuando estaba haciendo, por ejemplo, el cálculo del área bajo una curva, acuérdense que me salían rectángulos, uno que era base por altura. Y si se acuerdan, la base la había denotado con una delta x, ¿no? Que era la base de los rectángulos. Entonces, más o menos de ahí viene esta idea de poner esta dx, ¿no? Como si fuera la base y este como si fuera la altura. Entonces, más o menos es esta misma idea. Más adelante vamos a entender con muchísimo más precisión lo que estoy aquí interpretando, ¿sale? Pero ahorita nos quedamos con esta notación, que es esta s alargada para decir que es la integral de f respecto de x, ¿sale? Y entonces se calcula así como una antiderivada más todas las constantes. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcular estas antiderivadas, estas integrales indefinidas. En este caso me piden que encuentre la integral de x con respecto de x. Es decir, tengo que encontrar una función que al derivarla me dé x y luego le pongo más c para indicar que es junto con todas las demás antiderivadas, ¿vale? Entonces, ahora en este caso, entonces tengo que buscar una función que al derivarla me dé x. Acuérdense qué pasa con la función de la derivada. Si yo tengo una función elevada a una potencia, cuando derivo, por ejemplo, si tengo x a la n, cuando derivo me queda n por x a la n menos 1, es decir, a la exponente pasa que se le resta 1. Entonces, si yo aquí al derivar tengo x, quiere decir que mi función original tendría que tener forzosamente la potencia 2, porque al derivar ese 2 menos 1 ya me da el 1 que tiene aquí de potencia. Ahora fíjense, si fuera x cuadrada, ¿qué pasa cuando derivo x cuadrada? Acuérdense que la derivada pues, de x cuadrada es 2x. Y yo nada más tengo la x. Eso quiere decir que no es x cuadrada no sería una antiderivada de x. Pero si desde el principio esta la divido entre 2 para que no me dé ya obtendría yo una antiderivada. Y fíjense qué pasa. Entonces, vamos a derivar x cuadrada entre 2. Si la derivo, la derivada de x cuadrada pues es 2x y está entre 2. Y este 2 entre este 2 se cancelan y me queda solamente x. Y entonces ya obtuve lo que yo quería, que era la x, y entonces su antiderivada pues precisamente tiene que ser x cuadrada entre 2. Y entonces la integral de x es esta antiderivada que encontré más la constante de integración c. Vamos a ver otro ejemplo. Me pide que encuentre la integral de x cuadrada con respecto a x, ¿vale? Y justamente como en el ejemplo anterior, tengo que buscar una función que al derivarla me dé x cuadrada. Y otra vez, como al derivar resto 1, pues entonces tendría que ser una que tenga potencia 3. Pero si yo derivo x cúbica, la derivada de x cúbica pues es 3x cuadrada, y yo nada más quiero x cuadrada, pues entonces, otra vez, como hace un rato, pues desde el principio esta la divido entre 3. Si yo derivo x cúbica entre 3, pues otra vez que obtengo. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada y como está dividido entre 3, esta también me queda dividida entre 3. Este 3 se cancela y entonces me queda únicamente x cuadrada, que es lo que quería. Eso quiere decir que esta
La x cúbica entre 3 es una antiderivada de x cuadrada y por lo tanto la integral de x cuadrada pues es x cúbica entre 3 más la constante de integración c. Y esto que acabo de hacer pues se va a cumplir para cualquier potencia, al menos cuando es racional. Y entonces vamos a tener el siguiente teorema. Para cualquier número racional R que no sea menos 1, esto es muy importante, estoy tomando números racionales que no sea menos 1, siempre se va a tener entonces que la integral de x a la R se va a calcular así como x a la R más 1, es decir, a este se le suma 1. ¿Por qué? Acuérdense que porque cuando derivo resto 1, y acuérdense que estoy con el proceso inverso, pero dividido este número, el x a la r más 1, se tiene que dividir siempre entre r más 1 y luego más la constante de integración c. Otra vez, entonces la integral de x a la r se va a obtener como x a la r más 1 entre r más 1 más la constante de integración c. Por ejemplo, si aquí yo pongo x al cuadrado, su integral va a ser x a la 2 más 1, que es a la 3, o sea, x al cubo, entre 3 más 1, o sea, entre 3 más c. ¿Cuál sería la integral de x a la cuarta? Pues va a ser x a la 4 más 1, que es 5. Entonces va a ser la integral de x a la 4 es x a la 5 entre 5 más c. La integral de x a la 6 pues va a ser x a la 7 entre 7 más c. La integral de x a la 8 pues va a ser x a la 8, perdón, la integral de x a la 8 va a ser x a la 9 entre 9 más c. Y así sucesivamente. ¿Sale? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí me piden que encuentre la integral de la función 1 entre x cúbica de x. ¿Vale? Acuérdense aquí, cuando tengo un número entre una variable a una potencia, esto se puede reescribir por las leyes de los signos como la variable a la potencia negativa. Es decir, acuérdense de la ley x a la menos n siempre es 1 entre x a la n. Eso quiere decir que este 1 entre x cúbica se puede reescribir como x a la menos 3. Entonces la integral de 1 entre x cúbica de x se puede reescribir como la integral de x a la menos 3. ¿Sale? Y ahora sí, por la fórmula, esta se obtiene poniendo este a la menos 3 más 1, que es lo que puse acá, entre este mismo número, menos 3 más 1, más la constante de integración c. Y luego de aquí hacia acá ya nada más voy haciendo las operaciones. Menos 3 más 1, pues me da menos 2. Y aquí es igual, menos 3 más 1 me da menos 2. Y entonces por eso aquí me queda menos 1 medio de x a la menos 2. Y este lo vuelvo a pasar abajo y ya pasa con exponente positivo. Por eso me queda como menos 1 entre este 2 multiplicando a la x, pero ahora ya con potencia positiva, al cuadrado más c. Y ahí ya calculé la integral. Otro ejemplo, me pide que encuentre la integral de la raíz cúbica de x cuadrada de x. Y otra vez, pues hay que usar las leyes de los exponentes, acuérdense. La raíz enésima de x a la n se pone como x a una fracción. La raíz queda como denominador de la fracción y la potencia como numerador. Es decir, la raíz enésima de x a la n es x a la n entre n. Entonces, en este caso, esto me va a quedar como x a la 2 tercios. Entonces, la integral de raíz cúbica de x cuadrada va a quedar como la integral de x a la 2 tercios de x. Y esta ya se integra con la fórmula. Al exponente se le suma 1 entre ese mismo número. Entonces va a ser x a la 2 tercios más 1 entre este mismo número, que es 2 tercios más 1, más mi constante de integración c. Y después nada más simplifico. Acuérdense que tengo que sumar estas fracciones. Y acuérdense que un entero son 3 tercios. Entonces lo que escribo acá, que es 2 tercios más 3 tercios. Y acá abajo va lo mismo. Y luego de este paso a este, pues sumo 2 tercios más 3 tercios. Como el de abajo es igual, se suman los de arriba, o sea, me queda 5 tercios. Y aquí entonces también me queda 5 tercios. Y luego de aquí a acá, ya nomás uso inverso. Acuérdense que aquí es la ley del sándwich. Si tengo dividiendo entre 5 tercios, se pone como multiplicando, pero al revés, como 3 quintos. Y aquí tenía yo x a la 5 tercios. Finalmente, este lo reescribo como una raíz. El denominador es el tipo de raíz, o sea, me queda raíz cúbica. Y el de arriba es el exponente de la variable, entonces me queda como x a la quinta más mi constante de integración c. ¿Vale? Ya para final de esta actividad del día de hoy tienen que hacer estos 3 ejercicios. Tienen que calcular la integral de x cuarta, la integral de x quinta y la integral de x a la
menos 4, ¿sale? Con la misma fórmula que acabamos de ver. Entonces intenten hacer estos 3 ejercicios. Ya saben que si algo no entienden, me escriben por el Classroom, por el chat de Classroom. Con esto terminamos la actividad del día de hoy.